Bueno, ¿qué tal amigos? Continuamos con nuestra lectura del libro La isla misteriosa de Julio Verne, capítulo 3, parte 10. Esta parte se titula Helber lucha persistentemente con la muerte. Ya no se cuidaron los colonos ni de los presidiarios ni de los peligros que amenazaban a la isla de granito, al palacio de granito, ni de las rutinas de que estaba cubierta la meseta. La situación de Helber lo dominaba todo. ¿Le había sido funesto el traslado, produciendo alguna lesión interior? El periodista no podía decirlo, pero él y sus compañeros estaban desesperados. Llevaron el carricoche al recodo del río. Unas ramas dispuestas en forma de camilla recibieron los colchones en que descansaba Helber desmayado. 10 minutos después, Cyrus Smith, Gedeon Slid y Penfron estaban al pie de la muralla granítica, dejando a Nab al cuidado de conducir el vehículo a la meseta de la Gran Vista. El ascensor fue puesto en movimiento y en breve se halló Helber tendido sobre su cama en el Palacio de Granito. Los cuidados que le fueron prodigados le hicieron volver en sí. El joven sonrió un instante por estar en su cuarto, pero apenas pudo murmurar algunas palabras por su debilidad. Gedeon Slee reconoció las heridas, temiendo que se hubiesen abierto por estar todavía imperfectamente cicatrizadas, pero nada había sucedido. ¿De dónde, pues, venía aquella postración? ¿Por qué se había empeorado el estado de Helber? El joven fue acometido entonces de una especie de sueño febril y el periodista y Penfron se quedaron a su lado. Entretanto, Cyrus Smith ponía al corriente a Nab de lo que había pasado en la dehesa, y Nab refería a su amo los acontecimientos de que la meseta acababa de ser teatro. En la noche anterior los presidiarios habían aparecido al extremo del bosque, con las cercanías del arroyo de la glicerina. Nab, que vigilaba de cerca el corral, no vaciló en disparar a uno que se disponía a atravesar el arroyo, pero la noche estaba muy oscura y no pudo saber si la bala del fusil había herido o no al miserable. En todo caso, el tiro no había bastado para hacer huir a los presidiarios y Nat tuvo solo tiempo de subir al Palacio de Granito, donde por lo menos estaba seguro. Pero, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo impedir la devastación que los presidiarios amenazaban? ¿Tenía algún medio de avisar a su amo? Y por otra parte, ¿en qué situación estaban los mismos huéspedes de la dehesa? Cyrus Smith y sus compañeros habían marchado el 11 de noviembre y ya estaban a 29. Hacía pues 19 días que Nat no había tenido más noticias que las que había llevado Top, y estas eran desastrosas. Ayrton había desaparecido, Helber estaba gravemente herido, el ingeniero, el periodista y el marino estaban, por decirlo así, prisioneros en la dehesa. ¿Qué hacer? Se preguntaba el pobre Nap. Para él personalmente no había nada que temer porque los bandidos no podían alcanzarlo en el Palacio de Granito, pero estaban a merced de ellos los edificios, las plantaciones y las riquezas exteriores de la colonia. ¿No convencía ser a Cyrus Smith juez de lo que debía hacerse y avisarle del peligro en que estaba? A Nap se le ocurrió entonces emplear a Jup y confiarle una nota. Conocía la inteligencia del orangután, ya probada en otras ocasiones. Jup comprendía la palabra dehesa, que muchas veces se había pronunciado en la presencia, y además con frecuencia había guiado el carricoche a aquella habitación en compañía de Penfield. Nab no vaciló, escribió la nota, la ató al cuello de Jup, llevó al mono a la puerta del Palacio de Granito, haciéndole bajar por una larga cuerda y después repitió estas palabras varias veces. Yup, yup, dehesa, dehesa. El animal comprendió lo que se le exigía y, deslizándose por la cuerda hasta la playa, desapareció en la oscuridad, sin llamar la atención de los malhecheros. Han hecho bien, Nab, dijo Cyrus Smith, pero quizás habrías hecho mejor en no avisarnos. Hablando así, Cyrus Smith pensaba en Helber, cuya convalecencia parecía tan gravemente comprometida por el traslado. Nab acabó su narración. Los presidiarios no habían aparecido en la playa. No conociendo el número de los habitantes de la isla, podían suponer que el Palacio de Granito estaba defendido por una tropa importante. Recordando el ataque del Brig, sabía que los
habían acogido muchos tiros, que salían tantos de las rocas inferiores como de las superiores, y sin duda no querían exponerse a ellos. La meseta de la Gran Vista estaba abierta y no enfilada por el fuego del Palacio de Granito. Entregáronse, pues, en ella a los instintos de depuración, saqueando, quemando y haciendo el mal por el mal, y se retiraron media hora antes de la llegada de los colonos, a quienes debían creer confinados en la dehesa. Nat se precipitó fuera de su recinto, subió a la meseta a riesgo de recibir alguna bala, trató de apagar el incendio que consumía los edificios del corral y había luchado, aunque inútilmente, contra el fuego hasta el momento en que se presentó el carricoche al extremo del bosque. Estos eran los grandes acontecimientos que habían ocurrido. La presencia de los presidiarios constituía una amenaza permanente para los colonos de la isla Lincoln, hasta entonces tan felices, y debían esperar aún mayores desgracias. Gedeon Spilett permaneció en el Palacio de Granito al lado de Helber y Penford, mientras Cyrus Smith, acompañado de Knapp, salió a juzgar por sí mismo de la extensión del desastre. Era una fortuna que los presidiarios no se hubiesen adelantado hasta el pie del Palacio de Granito, porque entonces los talleres de las chimeneas no hubieran escapado de la destrucción. Pero este mal hubiera sido quizás más fácilmente reparable que las ruinas acumuladas en la meseta de la Gran Vista. Cyrus Smith y Knapp se dirigieron hacia el río de la Merced y subieron por su orilla izquierda sin encontrar vestigios del paso de los bandidos. Al otro lado del río, en el espesor del bosque, tampoco observaron ningún indicio sospechoso. Por otra parte, según todas las probabilidades, había que admitir a los presidiarios sabían la vuelta de los colonos al Palacio de Granito, porque les había visto pasar por el camino de la dehesa o después de haber devastado la meseta, se habían internado en el bosque de Jacamar, siguiendo el curso del río de la Merced, y entonces ignoraban el regreso de aquellos. En el primer caso, habrían vuelto a la dehesa, ya sin defensores y que contenían recursos preciosos para ellos. En el segundo caso, debía haber vuelto a su campamento para esperar una ocasión de emprender un nuevo ataque. Había que ganarles por la mano, pero toda empresa encaminada a desembarazar la isla de tan incómodos huéspedes estaba subordinada, entonces, lo mismo que antes, a la situación de Helber. En efecto, Cyrus Smith necesitaba para aquella empresa todas sus fuerzas y nadie podía en aquel momento abandonar el Palacio de Granito. El ingeniero y Knapp llegaron a la meseta. Aquello era una completa desolación. Los sembrados habían sido pisoteados, las espigas de grano yacían por tierra. Las demás plantaciones no habían sufrido menos. La huerta estaba trastocada. Por fortuna, el Palacio de Granito poseía un repuesto de granos que permitía reparar aquellos daños. En cuanto al molino, a los edificios del corral y al establo de los onagros, el fuego lo había destruido todo. Algunos animales asustados andaban errantes por la meseta. Los volátiles que se habían refugiado durante el incendio en las aguas del lago volvían a su sitio habitual y recorrían la ribera. Allí todo estaba destruido y todo debía rehacerse de nuevo. El rostro de Cyrus Smith, más pálido que de costumbre, denotaba una cólera interior, que no podía dominar. Sin embargo, el ingeniero no pronunció una sola palabra. Por última vez miró sus campos devastados y el humo que se levantaba todavía entre las ruinas y volvió al Palacio de Granito. Los días que siguieron fueron los más tristes que los colonos habían pasado en la isla. La debilidad de Helber aumentaba visiblemente. Parecía que le amenazaba una enfermedad más grave, consecuencia de la profunda alteración fisiológica que había experimentado, y Gedeon Spilett presentía una agravación en su estado que le sería imposible combatir. En efecto, Helber permaneció en una especie de sopor casi continuo y comenzaba a manifestarse algunos síntomas de delirio. Los colonos no podían de más remedios que tisana refrigerante, pero la fiebre, aunque todavía no era muy fuerte, parecía tender a establecerse por accesos regulares. Gedeon Spilett hizo esta observación el 6 de diciembre. El pobre joven, cuyos dedos, nariz y orejas se habían puesto extremadamente pálidos y transparentes, experimentó al principio ligeros escalofríos, horripilación y temblores. Su pulso era débil y irregular.
e irregular. Su sed intensa, su piel estaba seca. A este periodo sucedió en breve otro de calor. El rostro se le animó, la piel se enrojeció y aceleró el pulso. Después se manifestó un sudor abundante, a consecuencia del cual pareció que disminuía la fiebre. El acceso había durado unas 20 horas. Gedeon Spilett no se había separado de Helber, que tenía una fiebre intermitente. Era indudable que se necesitaba a toda costa cortar aquella fiebre antes que se hiciese más grave. Para cortarla, dijo Gedeon Spilett, necesitamos un febrífugo. ¿Un febrífugo? Repitió el ingeniero. No tenemos ni quina ni sulfato de quinina. No, dijo Gedeon Spilett, pero hay sauces en la orilla del lago y la corteza de sauce a veces puede reemplazar la quina. Probemos sin perder tiempo, repuso Cyrus Smith. La corteza de sauce está considerada como un sucedáneo de la quina, lo mismo que el castaño de Indias, las hojas de acebo, la serpentaria y otras plantas. Había que hacer una prueba con aquella sustancia, aunque no fuese un compuesto equivalente de la quina, y emplearla en el estado natural, pues no había medio de extraer de ella el alcaloide, es decir, la salicina. Cyrus Smith fue a cortar del tronco de una especie de sauce negro algunos pedazos de corteza, los llevó al palacio de granito, los redujo a polvo y aquella misma tarde le fue administrada una fuerte dosis de estos polvos a Helbert. La noche pasó sin incidente grave. Helbert tuvo algún delirio, pero la fiebre no reapareció ni tampoco al día siguiente. Pencroff recobró alguna esperanza. Gedeon Spilett no decía nada. Podía suceder que la fiebre intermitente no fuese cotidiana, que fuese terciana. En una palabra, que volviese al día siguiente. Todos esperaron al día siguiente en la más viva ansiedad. Además, se observaba que durante el periodo apiréxico Helbert permanecía como abrumado, teniendo pesada y aturdida la cabeza. Otro síntoma que asustó al periodista, indudablemente el hígado de Helbert comenzaba a congestionarse, y en breve un delirio más intenso demostró que la congestión se extendía también al cerebro. Ante aquella nueva complicación quedó aterrado Gedeon Spilett y llamó aparte al ingeniero. Es una fiebre perniciosa, le dijo. Una fiebre perniciosa, exclamó Cyrus Smith. Se engaña usted, Spilett, porque la fiebre perniciosa no se declara espontáneamente, hay que adquirir el germen. No me engaño, dijo el periodista. Helbert había adquirido ese germen en los pantanos de la isla y esto basta. Ya ha experimentado el primer acceso. Si viene el segundo y no conseguimos impedir el tercero, está perdido. Pero, ¿y esa corteza de sauce? Es insuficiente, respondió Spilett, y el tercer acceso de fiebre perniciosa que no se puede contar con la quinina es siempre mortal. Por fortuna Pencroff no había oído nada de esta observación porque de otro modo se habría vuelto loco. Ya pueden suponerse los temores que experimentaron el ingeniero y el periodista durante aquel día 7 de diciembre y la noche que siguió. Hacia la mitad del día se presentó el segundo acceso. La crisis fue terrible. Helbert se creía perdido. Tendía sus brazos a Cyrus Smith, a Spilett y a Pencroff. No quería morir. Aquella escena fue desgarradora y hubo necesidad de alejar a Pencroff. El acceso duró 5 horas. Era evidente que Helbert no podría soportar el tercero. La noche fue espantosa. Y su delirio, Helbert decía cosas que partían el corazón de sus compañeros. Divagaba, luchaba contra los presidiarios, llamaba a Ayrton, suplicaba a aquel ser misterioso, a aquel protector que ya había desaparecido y cuya imagen lo obsesionaba. Después volvió a caer en una postración profunda que lo aniquilaba. Muchas veces Gedeon Spilett creyó que el pobre joven había muerto. El día 8 de diciembre no fue más que una sucesión de desmayos. Las manos enflaquecidas de Helbert se crispaban haciendo las ropas de la cama. Se le administraron nuevas dosis de corteza machacada, pero el periodista no esperaba ningún resultado. Si antes de la mañana no le hemos dado un febrifugo más enérgico, Helbert morirá. Llegó la noche, la última sin duda de aquel niño valeroso, bueno, inteligente, tan superior a su edad, a quien todos amaban como a un hijo.
El único remedio que existía contra la terrible fiebre perniciosa, el único específico que podía vencerla, no existía en la isla Lincoln. Durante aquella noche del 8 al 9 de diciembre, Helbert tuvo un acceso de delirio más intenso. Tenía el hígado horriblemente congestionado. El cerebro atacó y ya era imposible que conociese a nadie. ¿Viviría hasta la mañana siguiente? ¿Hasta ese tercer acceso que debería indudablemente causarle la muerte? No era probable. Sus fuerzas estaban agotadas y el intervalo de crisis se encontraba como inanimado. Hacia las 3 de la mañana, Helbert dio un grito espantoso y pareció retroceder en una terrible convulsión. Knapp, que estaba a su lado, se asustó y fue al cuarto inmediato donde se hallaban sus compañeros. Top en aquel momento ladró de un modo extraño. Todos entraron inmediatamente y lograron sujetar en la cama al joven moribundo, que quería arrojarse fuera de ella. Mr. Gedeon Smith, teniéndole el brazo, observaba que iba subiendo poco a poco el pulso. Eran las 5 de la mañana. Los rayos del sol comenzaban a penetrar en los cuartos del Palacio de Granito. Se anunciaba un hermoso día y aquel día iba a ser el último del pobre Helbert. Un rayo de luz llegó hasta la mesa, situada cerca del lecho. De repente Penfron dio un grito y mostró un objeto que había sobre la mesa. Era una pequeña caja oblonga, en cuya tapa estaban escritas estas palabras: sulfato de quinina. Bueno amigos, hasta aquí este capítulo, esta parte 10 del capítulo 3. Continuaremos más adelante con la parte 11. Muchas gracias por escucharme amigos.